Entonces ya habíamos hablado en el capítulo anterior acerca de esta situación que yo ya había vivido, ¿cierto? Que había sufrido, que estaba en una profunda depresión, no podía levantar de la cama. Y aparece, ¿cierto? Una persona, una amistad de hace años que viene con el mismo asunto, o sea, un asunto muy plutoniano, muy intenso. Y la verdad es que estaba en un periodo de crisis máxima, diría yo. Nunca había visto a esa persona de esa manera, ¿ya? Yo creo que literalmente cuando uno no quiere ceder, cuando uno no quiere aprender, Plutón te puede volver ceniza, pero una ceniza tal que tú no tienes cómo renacer de esa ceniza, ¿ya? Yo diría que esta persona iba por ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Eh, Nos metemos en un asunto nuevamente muy plutoniano, me acuerdo que Scorpio por ahí, no me acuerdo si Venus en Scorpio estaba haciendo ahí no sé qué configuración, y la verdad es que yo lo único que quería en ese momento era tener una vida normal, ¿ya? Después de tantas transformaciones, de tantos cambios, de tanto Plutón, de conocer gente que te transforma tanto, y que te duele tanto finalmente, yo quería estar tranquila, ¿ya? Entonces, pero las cosas no fueron así, o sea, las cosas no se pusieron más tranquilas, se pusieron más plutonianas aún, ¿ya? Entonces, yo les mencionaba que esta amistad de hace años, un montón de años, estaba pasando por esta situación muy, muy intensa. eh, yo le empiezo a ayudar, ¿cierto? Le empiezo a ayudar desde mi experiencia, básicamente, no desde el punto consciente, ¿cierto? De decirle, oye, haz esto otro, después cambia esto, y etcétera, sino que más bien yo siento que eso fue movilizador para esta persona para que pudiera hacer también su propia transformación y poder liberarse. Básicamente, cuando uno se mete en este tipo de situaciones tan extremas, la verdad es que lo único que uno quiere es liberarse de un montón de ataduras que tú sientes que tienes y que probablemente tu poder personal lo dejaste tan por el lado que ya ni sabes cómo salir, ¿ya? Ya no tienes ni la capacidad de hacerlo. Eso fue una de las situaciones que a mí me pasó. Entonces yo entendía muchísimo lo que estaba pasando a esta persona. Bien, y bueno, finalmente a través de toda esta transformación, a través de, en el fondo, considerar que habíamos pasado lo mismo, sentimos mucha simbiosis, ¿ya? Y esta amistad, que empezó siendo amistad y era netamente amistad, se transformó en otra relación romántica, ¿ya? Pero yo no tenía idea que esto me iba a transformar tanto más de lo que yo ya había vivido. Pero no desde el punto de vista negativo, y aquí es súper importante que yo lo mencione, ¿ya? Hay situaciones en las que uno puede vivir, sobre todo con Plutón en tránsito por ese lugar, ¿cierto? Que es de las parejas, de las relaciones románticas, uno tiende muchísimo más a conectar con las personas desde el punto de vista más negativo, ¿cierto? Más manipuladores, más eh, egocéntricos, no sé cómo explicarlo. ¿Ya? Uno tiende a tener ese tipo de situaciones con ese tipo de personas más fácilmente que desde el punto de vista positivo de Plutón. ¿Ya? ¿Y por qué? Bueno, tiene mucho que ver con la vida, tiene mucho que ver con encarnar en la tercera dimensión y saber que estamos aprendiendo del dolor todavía, que estamos aprendiendo del sufrimiento y que ese camino, aún hoy, es el más ocupado, ¿cierto?, para poder aprender ciertas lecciones. A mí me hubiese gustado muchísimo, eh, y a todo el mundo le gustaría muchísimo no tener el contraste, ¿cierto?, no tener esa polaridad que siempre nos está tironeando por un lado y para otro, ese contraste del dolor, ¿cierto?, que básicamente es nuestro gran maestro, eh, pero me gustaría muchísimo que pudiéramos elevarnos un poquito en conciencia y entender que también uno puede transformarse muchísimo a través de una energía mucho más positiva, ¿ya? A través de una intensidad positiva, por ejemplo. Entonces, eh, yo no sé si tiene que ver con que Plutón ya estaba muy cerquita de terminar, ¿cierto? Este tránsito por Capricornio. Yo no sé si tiene que ver con que Plutón iba a tocar al Sol, ¿cierto? En esta casa 5 en los últimos grados de Capricornio. Yo no sé si tendrá que ver con Saturno o con este maravilloso Júpiter que entró también eventualmente en la casa 5 en esos años cuando se dieron las situaciones. Pero la verdad es que eh, al inicio, ¿cierto? Esta relación con esta amistad, de esta relación transformada, ¿cierto? Porque se transformó desde una amistad hacia una relación de pareja. No sé si por este tipo de movimientos, por estos tránsitos planetarios, se dio que la situación fue muy intensa, ¿cierto? Fue muy escorpiana y todavía lo es, pero la manera en la que se dio fue muy diferente a los demás elementos plutonianos, a las demás parejas plutonianas que se dieron durante ese tránsito de los 20 años de Plutón en Capricornio. ¿Ya? Entonces, es interesante conocerlo, interesante poder ver cómo a través de la evolución de ese Plutón por la casa hay un tipo de conocimiento, ¿cierto? Se adquiere un tipo de sabiduría que va haciendo que las cosas ya sean un poco más fáciles o que finalmente nos conectemos, ¿ya? Para transformarnos con intensidad, pero desde el punto de vista positivo, desde vibrar un poquito más alto, ¿ok? Entonces para mí esto fue algo que no me esperaba, por supuesto, pero que me transformó de manera positiva en ciertos aspectos que tenían que ver con mi creatividad. ¿Por qué?
porque yo ya pensaba, ¿cierto?, lo extraño que era convertirme en la pareja de esta amistad que yo tenía desde hacía muchísimos años y una persona que había conocido prácticamente toda mi vida, pero que nunca consideré como pareja. Eso era una parte, ¿cierto?, de mi impresión, pero la otra parte era lo que yo todavía desconocía, que aún más iba a ser transformada a través de esa relación, porque se iba a generar algo en esa casa 5 que era todo el potencial que tenía guardada esa casa 5 para mí y que tenía que ver con mi nodo norte, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que nace mi primera hija, ¿ya? Eh, y claro, no lo vi, ¿cierto? No lo imaginé, no lo pensé, pero se dio, ¿ya? Se dio con un montón de elementos también presentes ahí, como Júpiter, ¿cierto? Pero principalmente una gran transformación de mi propio yo a través de esa conjunción de Plutón en tránsito con el Sol natal en la casa 5, ¿ya? Entonces, sobre todo también ese Saturno en tránsito por la casa 5 que representaba a esta pareja, ¿cierto? Que es mayor, un poquito mayor que yo y que representaba muy bien el papel de una relación seria, de una relación establecida, con una estructura, ¿cierto? Y que, por supuesto, que tenía proyección, ¿ya? Entonces estamos hablando de una situación bastante diferente a la que teníamos al principio, cuando entró este Plutón en la casa 5, ¿cierto? Por ahí, si es que no me recuerdo mal, 2008 aproximadamente, cuando interactúo, ¿cierto?, con esta primera pareja plutoniana que me transforma, pero que me deja por el suelo, ¿cierto?, buscando respuestas y gracias a eso transformándome también muy profundamente y además apareciendo para mí en esos años la herramienta de la astrología que me ayudó muchísimo a sobrellevar estos tránsitos, ¿cierto? Y estas experiencias con un poquito más de calma, con un poquito más de perspectiva, ¿cierto? Y entendiendo procesos y ciclos que han sido importantes para mí. Entonces se da todo un montón de situaciones y se conjuga al final, ¿cierto? Cuando este Plutón ya está terminando su tránsito por la casa 5, donde ya ahí estoy, ¿cierto? Con una nueva pareja, con una hija en gestación y todo lo que significa eso, de vuelta, nueva transformación de la identidad, ¿cierto? Nuevo proceso de crisis, nuevo proceso de muerte y renacimiento, que, si les cuento, eso da para otro video, ¿ya? Porque ahí fue un asunto súper, súper impactante, ¿cierto? Cómo se te muere literalmente todo lo que tú eres, pero desde un punto de vista no tan disruptivo como la situación de los 3 años que viví con esa otra persona que les comenté, sino que más bien fue un proceso en el que tú tenías que dejar de ser para dar la oportunidad de que viniera algo nuevo, ¿ya? Entonces es un elemento de muerte, sí, claramente, pero es un elemento que en el fondo se siente como una necesidad, ¿ya? Una necesidad de cambiar de piel, una necesidad de salirte de los esquemas que ya no son necesarios y que en realidad te están estorbando para poder transformarte en aquello que tú realmente eres o en el potencial que tú viniste a explotar en esta vida. ¿Ya? Entonces no se sintió en el fondo como una sensación de yo no tengo control de esto, ¿ya? O poder personal más bien, sino que se sintió un poquito más como esto es a lo que realmente tenía que llegar después de vivir todo lo demás. Básicamente esa sería como la frase que yo pudiera expresar para poder decir que esto fue realmente predestinado. Se sentía que había que vivirlo, ¿ya? Y en el fondo igual hay una satisfacción detrás de eso. Entonces, date cuenta cómo cambia un poquito la energía de ese Plutón y se transforma en algo mucho más llevadero y que en el fondo tiene que ver mucho más contigo mismo, ¿ya? Que con lo que pasaba antes, que sentías que venía de afuera, que a mí me pasó, ¿cierto? Que sentía que todos estos procesos dolorosos que te conté venían como de manera obligada a sacarte de tu centro y a desestabilizarte y a ponerte en situaciones muy, muy delicadas que tú no hubieses querido vivir. Pero después cuando ves todo el camino recorrido de ese Plutón en tránsito, te das cuenta que cada una de las cosas quizá estuvo trabajando para que tú pudieras lograr mirar qué es lo que había del otro lado del horizonte, ¿ya? No necesariamente tuvo que ser así, probablemente si yo hubiese entendido las cosas diferentes, me hubiese evitado varios dolores de cabeza y probablemente no hubiese tenido que vivir situaciones tan extremas, ¿ya? Eso lo tengo clarísimo. Pero, en el fondo, lo que quiero representar es que las cosas, más allá de pasar por algo, tienen un elemento ahí que es vital, ¿cierto? Para que nosotros nos demos cuenta de ciertas cosas, ¿ya? Para algunas personas es más fácil de entender, lo entienden a la primera, y para personas como yo, quizá no lo entendemos tan fácil, pero en el fondo lo entendemos al final, ¿ya? Lo importante es que lo entendemos y que podemos transicionar hacia otras etapas de nuestra vida que también, lógicamente, van a ser relevantes para el propósito de vida, ¿cierto? Para lo que uno quiera hacer de aquí en adelante. Entonces, con esto ya finalizo mi experiencia de Plutón en la casa 5. Obviamente no va a ser igual a la experiencia que tú tienes o que tú vas a tener con ese tránsito, pero de alguna u otra manera te da ciertas imágenes, ciertos puntos en los que tienes que considerar, ciertas cosas que probablemente vayan a ser relevantes para que vivas este tránsito con mucha más calma, considerar que las crisis no duran para siempre y que lógicamente traen por ahí un elemento que quizás no veas como un regalo hoy, pero mañana sí lo vas a considerar como tal, porque en realidad trae una sabiduría para cada uno de nosotros que no tan solo nos sirve a nosotros, sino que también le pueden llegar a servir a alguien más, ¿ya? Así que nunca considerar que las experiencias que uno tiene
solo le sirven a uno, sino que también considerar que explicarlas, ¿cierto? Entregárselas a alguien más puede servir un poquito para disminuir la ansiedad, ¿cierto? Y para poder aceptar muchas veces las cosas que están sucediendo, no para quedarse ahí, por supuesto, en lugares tóxicos, en lugares manipuladores, en lugares negativos, pero sí para poder tener un poquito más de contacto con esa realidad que se vive, ¿cierto? Y poder aprender de cada una de esas cosas y después transicionar, lógicamente, hacia la energía más alta de cada uno de los signos, en este caso, la energía más alta de Escorpio, la energía más alta de Plutón, ¿ya? Que tiene que ver mucho con la intensidad positiva, mucho con apasionarse, ¿cierto? Por lo que realmente a ti te gusta y eso básicamente. Ya espero que te haya servido, espero que les haya gustado y vamos a ver si podemos extender estos videos con respecto a la experiencia de cada tránsito planetario en nuestra carta natal.